y yo les voy a compartir hoy el tema de la unidad del Padre, del Hijo y el Padre. El título es Jesús, Hijo íntimamente unido al Padre. Bien, vamos a recordar primero que hay una palabra con la que Jesús siempre se dirigía a Dios, y era Abba, que quiere decir Padre. Y precisamente esa unidad va a ser la que se haga patente, se haga real a través de esa oración, el tema que ustedes vieron el martes. El Evangelio de Juan muestra numerosos pasajes en los que pone de relieve esa relación de Jesús con Dios. Y siempre va a hablar en primera persona. Los sinópticos de Mateo y Lucas se encuentran más bien una frase que parece estar más o menos como en segunda o tercera persona. Vamos a escuchar Mateo y Lucas. Dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Está hablando en tercera persona. En cambio, el Hijo, cuando habla en Juan, pues lo hace en primera persona y lo hace de una manera más directa. Entonces es por eso la importancia del Evangelio de San Juan en cuanto a mostrar de una manera más patente, más directa esa unidad, esa intimidad entre Jesús y Dios. El Hijo pues revela al Padre como aquel que lo conoce y lo ha mandado como Hijo para hablar a los hombres por medio suyo. Hebreos 1:2. De forma nueva y definitiva. Más aún, precisamente este Hijo unigénito, el Padre, lo ha dado a los hombres para la salvación del mundo, con el fin de que el hombre alcance la vida eterna en Él y por medio de Él. Aquí ya pasamos nuevamente al Evangelio de San Juan en el capítulo 3. Muchas veces, pero especialmente durante la última cena, Jesús insiste en dar a conocer a sus discípulos que está unido al Padre con un vínculo de pertenencia que es muy particular. Claro, el pueblo tenía esa pertenencia a Dios, ustedes lo recuerdan como el pueblo elegido, pero era una pertenencia que se adquirió por medio de la alianza que se hizo con Dios. Pero Jesús quiere dejar bien establecida esa relación íntima que Él tiene con Dios, y no es una relación como el pueblo, ni como criatura, es una relación de hijo de Dios. Por eso Jesús dice, y lo hemos escuchado precisamente esta semana en alguna de las lecturas, cuando Jesús dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. En esta oración sacerdotal, al despedirse de los apóstoles para ir a su pasión, y entonces pide la unidad para sus discípulos actuales y futuros. Son palabras que ponen de relieve la relación de esa unión y comunión con la que existe solo entre el Padre y el Hijo, esa filiación. En efecto, pide que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno. Juan 17. Como se dan cuenta también ya aquí en estas frases de Jesús que escuchamos en el Evangelio de San Juan, aparece hablando nuevamente en primera persona. Ya no lo hace como en tercera persona, un poco más alejado como lo hacen los sinópticos, sino que en Juan lo hace de manera personal, y eso nos lleva también a entender mejor y poder meditar más esa filiación. Al rezar por la unidad de sus discípulos y de los testigos también, Jesús, al mismo tiempo que revela la unidad y comunión que existe entre Él y el Padre, está también dando a conocer esa inmanencia, la compenetración recíproca entre la comunión de las personas. Estoy hablando aquí de la Santísima Trinidad. Revela la medida de la recíproca pertenencia y la intimidad de la recíproca realización del Padre y del Hijo. Jesús le explica cuando afirma: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es una relación de posesión recíproca en la unidad de esencia, y al mismo tiempo es una relación de don, de regalo, de obsequio, de gracia. De hecho, dice Jesús: ahora saben que todo cuanto me diste viene de ti. Bien,
Se puede captar en el Evangelio de Juan los indicios de la atención, del asombro y del recogimiento con que los apóstoles escucharon estas palabras de Jesús en el cenáculo de Jerusalén, la víspera de los sucesos pascuales, específicamente de la pasión, pero la verdad de la oración sacerdotal de algún modo ya se había expresado públicamente con anterioridad el día de la solemnidad de la dedicación del templo, al desafío de los que se habían congregado: si eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús, ¿qué respondió? Jesús respondió: os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Y a continuación afirma Jesús que los que lo escuchan y creen en él pertenecen a su rebaño, en virtud de un don del Padre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Juan 10. Recuerdan que cuando estábamos viendo en este curso, y siempre que remitimos a la divinidad de Jesús, a esa parte divina, y ya lo hemos explicado, Jesús no es criatura, Él no es creado, Él fue engendrado. Por eso es la tercera persona de la Santísima Trinidad. La reacción de los adversarios en este caso es violenta, ¿sí se recuerdan ustedes de este pasaje? De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearlo. Jesús les pregunta: ¿por qué obras provenientes del Padre y realizadas por Él lo quieren apedrear? Y ellos, ¿qué le responden? Por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Bueno, te quieres hacer Dios, estarían diciendo ellos, porque al escucharlo decir que todo lo que Él hace es de Dios y Él es Dios, pues obviamente es una gran blasfema para ese tiempo, y por eso lo quieren apedrear. Y entonces es precisamente por ello que ellos lo acusan y buscan ahí también esa excusa perfecta para poderlo llevar a la crucifixión. La respuesta de Jesús es esta: si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, ya que no me creen a mí, crean a las obras, para que sepan y conozcan que el Padre está en mí y yo en Él. Juan 10, 31, 38. Pues sí, miren, aquí Jesús apela precisamente a eso. Los milagros, las obras, y ahora que hemos escuchado también el mandato de Jesús de vayan y hagan discípulos en todas las gentes, y que les va a dar ciertas capacidades que ellos van a poder realizar para dejar patente las obras que hacen en nombre de Jesús, los apóstoles. Y estoy hablando porque precisamente a ellos les dice: vayan, van a expulsar demonios, van a curar gente, los van a morder víboras y no les va a hacer daño el veneno. Todas estas obras que suceden son para manifestar la gracia y la presencia de Dios en ellos. Y por eso lo mismo dice Jesús: no me crean a mí, pero crean a las obras, y esas obras son de Dios. Claro que obviamente ya sabemos, yo sé que ustedes saben también, que todas estas obras, en el caso de los milagros que se realizaban, había implícito una cosa que no puede nunca faltar. Para que un milagro se realice, tiene que estar la fe. Por tu fe te has salvado, por tu fe te has sanado, ve y no peques más. Pues la fe, tenía que estar la fe. El milagro no es un acto mágico que por obra y arte de magia ya se curó, sino que necesita y prevé antes la fe de la persona que va a recibir ese milagro, y es siempre para gloria de Dios. Bien, tengamos en cuenta el significado de este punto crucial de la vida y de la revelación de Cristo, la verdad sobre el particular vínculo, la particular unidad que existe entre el Hijo y el Padre. Encuentra la oposición de los judíos. Si tú eres el Hijo en el sentido que se deduce de tus palabras, entonces tú, siendo hombre, te haces Dios. En tal caso, profieres la mayor blasfemia. Por lo tanto, los que lo escuchaban comprendieron el sentido de las palabras de Jesús de Nazaret como hijo. Él es Dios de Dios, de la misma naturaleza del Padre, como lo decimos en el credo. Pero precisamente por eso no las aceptaron, sino que las rechazaron de la forma más absoluta, con toda firmeza. Aunque en el conflicto de ese momento no se llega a apedrearlo, en Juan 10, sin embargo, al día siguiente de la oración sacerdotal en el cenáculo, Jesús será sometido a muerte de cruz, y los judíos presentes gritarán:
si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Mateo 27. Y comentarán con sarcasmo: ha puesto su confianza en Dios, que Él lo libre ahora si es que lo quiere, puesto que ha dicho: soy el Hijo de Dios. Otra vez hacen referencia a eso. Mateo 27, 42, 43. También en la hora del Calvario Jesús afirma la unidad con el Padre, como leemos en la carta a los Hebreos. Y aunque era hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia. Hebreos 5:8. Pero esta obediencia hasta la muerte era la ulterior y definitiva expresión de la íntima unión con el Padre. En efecto, según el texto de Marcos, ahora pasamos al Evangelio de Marcos, durante la agonía en la cruz, Jesús gritó: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Recuerdan? Lo escuchamos el Viernes Santo, lo escuchamos nuevamente también el Domingo de Ramos. Primero el Domingo de Ramos y luego el Viernes Santo. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito, aunque las palabras manifiestan el sentido del abandono probado en su psicología de hombre sufriente por nosotros, era la expresión de la más íntima unión del Hijo con el Padre en el cumplimiento de su mandato. He llevado a cabo la obra que me encomendaste realizar. En este momento, la unidad del Hijo con el Padre se manifiesta en una definitiva y profunda realidad divino-humana en el misterio de la redención del mundo. Jesús, verdaderamente hombre, en ese momento de estar en la cruz y a punto de expirar, manda ese último clamor a Dios y lo hace como hijo de Dios, no como criatura. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dejando en todo de relieve su realidad humana sufriente que tiene en ese momento, pero también esa relación tan íntima que tiene con aquel que es Dios y es su Padre. También en el cenáculo Jesús dice a los apóstoles: nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, conoceréis también a mi Padre. ¿Qué le dijo Felipe? ¿Recuerdan? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí creo que Jesús como que le entró la desesperación. Cuando Felipe lanza esta pregunta, que también me llama la atención, la pudo haber hecho Pedro. Recordemos que Pedro tenía ese carácter impulsivo de decir, hablar en el momento, a veces sin pensarlo mucho. Y esta vez nos sorprende que no fue Pedro el que dijo esta pregunta, sino que fue Felipe. Y Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué ahora Felipe pide que les muestre al Padre? Juan 14, 6, 10 es una parte que causa un poquito de asombro, y a Jesús sobre todo, porque se da cuenta que los discípulos, después de tanto tiempo, aún no han comprendido del todo. Pero bueno, es parte del proceso también de fe que todos vamos llevando. Quien me ve a mí, ve al Padre. El Nuevo Testamento está todo plagado de la luz de esta verdad evangélica. El Hijo es irradiación de su gloria, de la gloria del Padre, e impronta de su substancia. Hebreos 1:3. Es imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Definitivamente. Es la epifanía de Dios, la manifestación de Dios. Cuando se hizo hombre asumiendo la condición de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, Filipenses 2:7, al mismo tiempo se hizo para todos los que lo escucharon el camino al Padre, con el que es la verdad y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una reflexión muy buena que podemos hacer de este versículo. Búsquenlo, medítenlo, y creo que nos va a ayudar mucho también. En la fatigosa subida para confrontarse a la imagen de Cristo, cristología, lo que estamos haciendo, los que creen en Él, los que creemos en Él, como dice San Pablo, se revisten del hombre nuevo y se renuevan sin cesar para lograr el perfecto conocimiento de Dios. Colosenses 3:10. Según la imagen del aquel que es el modelo, es el sólido fundamento
de la esperanza cristiana. Precisamente ahorita a las puertas de que mañana celebramos Pentecostés hemos estado preparándonos y los temas que más hemos hablado se encuentra mucho la cuestión escatológica y el tema de la vida después de la muerte, esa esperanza que tenemos los cristianos. Me llama la atención esto último que acabo de decirles. Según la imagen de aquel al que se sigue porque es nuestro modelo, Jesús. ¿Qué imagen tengo yo de Jesús? Este curso de Cristología que en estos meses nos tuvo que haber ayudado ya a tener una imagen más clara de Jesús. Según esa imagen, así vamos a tener la solidez del fundamento de nuestra esperanza cristiana. Yo les decía a los hermanos ahora aquí en la parroquia donde estoy que precisamente pasa mucho, porque ayer era que leíamos unas interrogantes ahí que se le hacían a los apóstoles quienes no creían en la otra vida, en la vida después de la muerte. No creían que Jesús se había resucitado, que se les estaba apareciendo a los apóstoles, no creían. Y les decía, miren, actualmente quizá no tenemos un grupo que no crea en la resurrección, porque hay muchas ideologías ahora que sí creen en una reencarnación, que es otra cosa también, que no es resurrección. Pero lo que sí tenemos es muchos cristianos católicos, de los nuestros, que no crean en la resurrección, pero casi están por ese punto, porque les decía, muchas personas el duelo de un familiar. Ahora con lo de la pandemia yo lo entiendo, tantas personas, tantos seres queridos, amigos, familia que se ha ido, pero no los dejamos ir, estamos anclados al duelo, al dolor, no salimos del sufrimiento. Toda pérdida de una persona nos lleva al duelo y tenemos que vivir ese duelo, pero llega el momento de pasar del duelo a la alegría, de saber y de tener esa esperanza cristiana que quien se ha ido se nos adelantó porque un día vamos a llegar todos ahí y vamos a estar juntos y decir que entonces hasta que tenga clara yo la imagen de ese Jesús que aparte que sufrió la pasión, murió por la cruz, resucitó, ahora ascendió. Sí, apenas el domingo recién pasado celebramos la ascensión, ascendió al cielo a la derecha del Padre. Y se fue a prepararnos el lugar para que nosotros después estemos también ahí. Entonces esa es mi esperanza. Tengo de verdad yo esa esperanza. Yo se los preguntaba porque les decía, ¿cuántos de ustedes no pasan tanto tiempo llorando a sus seres queridos que parten? Y es necesario que examinemos nuestra conciencia y decir, ¿cómo está mi conciencia? Yo soy consciente de veras de esa esperanza cristiana que tenemos de la resurrección, que sabemos que vamos para allá y que vamos a estar bien. ¿O sufrimos demasiado todavía con el tema de la muerte? Como les digo, hay que sufrirlo, hay que llorar, hay que vivir el duelo. Pero luego de un tiempo prudente del duelo, viene nuevamente la paz que viene de Dios y la paz que viene de esa esperanza cristiana que tenemos de la vida futura, de la vida después de la muerte. Que la muerte no es el final de la vida, la muerte es el inicio de la vida eterna. Entonces, pues aquí termina el tema.